El día de hoy vamos a continuar con la revisión del manejo intrahospitalario y en este caso vamos a continuar con la parte de cómo va a ser el seguimiento y la evolución de los pacientes. A manera de recordatorio, el manejo general de un paciente que se ingresa al hospital con COVID-19 se le da soporte general, básicamente con oxigenoterapia y la mnemotecnia de un sándwich por día. Recordemos de que sándwich viene de la mnemotecnia de sedación, analgesia, nutrición, el control de la glicemia. Muy importante fijarse en la presencia o no de úlceras. También es muy importante revisar la parte de la profilaxis con heparina y también en estos pacientes hay que estar muy atento a la revisión de los ingresos y egresos. También fijarse si el paciente está o no realizando las deposiciones. Es importante descartar la diarrea por COVID-19 y también algunos de esos pacientes, debido a la sedación con dosis altas y además prolongadas de opioide, puede tener también hilio y disminución de la defecación. También es muy importante en estos casos revisar la presencia de complicaciones asociadas a las invasiones y también estar atento a la necesidad de implementar antibióticos y para los que ya están implementados, revisar si el esquema de antibiótico cumplió y estar modificando de acuerdo a los gérmenes que se van aislando. El día de hoy vamos a continuar con el tratamiento farmacológico, entre comillas, más específico. Esto lo puse resaltado con letra de otro color porque más específico no significa que sea específico para el virus de SARS-CoV-2, porque hasta el momento no existe un solo medicamento que sea 100% específico para SARS-CoV-2. Y vamos a revisar algunos medicamentos que se implementan en forma un poco más dirigida contra el virus del SARS-CoV-2. Entonces, existe en la actualidad un montón de ensayos clínicos que está corriendo con el fin de identificar algún medicamento, alguna estrategia, algún método que sirva para paliar contra este coronavirus. Pero para esto tenemos que hacer un repaso de cómo es la patogénesis de la enfermedad por COVID-19. Aquí vemos el virus, el SARS-CoV-2, que tiene en su superficie la proteína S, que es la que le da el aspecto a la microscopía electrónica de una corona alrededor del virión. Esta proteína es la proteína S. De hecho, algunas vacunas tienen como fin provocar inmunogenicidad contra esta proteína S, dentro de cuales la vacuna de Pfizer-BioNTech con el ARN mensajero que codifica la proteína S. Y después este virus se ancla a la superficie de células, algunas células que posee en su superficie. Acá tenemos la célula huésped, en su superficie el receptor para la angiotensina 2 y muy acoplado a la par de este receptor está la proteína TMPRSS2. Esta proteína es importante también en la patogénesis. Posteriormente, cuando ya el virus logra ingresar, realiza una serie de cambios a nivel intracitosólico y termina en la síntesis de más partículas virales. Se estima de que una sola partícula viral, luego de la replicación, eclosiona y rompe y mata la célula, liberando alrededor de unas 100.000 partículas. O sea, de una partícula se clona y se obtiene más de 100.000 copias. En más detalle, esta proteína transmembrana es la que permite clivar sobre el receptor angiotensina 2 y de esa forma permite que el virus meta su contenido. El virión inyecta literalmente el ARN viral, ingresa al interior y ahí sufre una serie de cambios que
vamos a ver con más detalle, pero la zona clave desde el punto de vista molecular es el receptor para la angiotensina 2. Se especula de que el virus se ensaña contra los pulmones porque en los pulmones es donde se encuentra mayor densidad de receptores para la angiotensina 2. Y una vez que ya el virus ingresa, causa una serie de efectos citopatogénicos, dentro de los cuales a la hora de salir libera una serie de partículas virales y va a infectar a otra célula diana. Una célula que se tiende a sufrir muchísimo es el neumocito de tipo 2, y también al liberar esa serie de sustancias aumenta la permeabilidad capilar y favorece la llegada de células por medio de mecanismos quimiotácticos, dentro del cual están los linfocitos, y esos linfocitos lo que hace es generar una respuesta inmunológica con la síntesis y secreción de un montón de mediadores. Y estos mediadores, cuando se libera en cantidades masivas, produce el síndrome de liberación de citoquina, que como vamos a ver más adelante, es un caldo de mediadores que al final de cuentas produce un efecto autodeleterio que explica la inflamación descontrolada cuando ya el virus ha desaparecido del cuerpo del paciente. Y en fase más tardía es lo que provoca esto que mata a muchos pacientes, que es el edema pulmonar, junto con la lesión de otros órganos, dentro del cual está el corazón, los riñones, el hígado, el sistema inmunológico, el sistema de la coagulación, desencadena en una serie de fenómenos que se resume en un síndrome de disfunción orgánica múltiple y termina llevando a los pacientes a la muerte. El esquema de la evolución natural de la enfermedad por SARS-CoV-2 ha sido extensamente estudiada. Hoy en día se acepta que la enfermedad progresa con 3 etapas: una etapa de infección temprana, una etapa de fase pulmonar y una tercera etapa que es la fase hiperinflamatoria. Observe que en la fase inicial lo que hay es una replicación viral muy activa, una gran carga viral. De hecho, es en esta la fase donde se da la mayor parte de los contagios a nivel comunitario. El paciente está mal, pero no está muy mal y tiene una alta carga viral, y durante esa fase expectora y genera las gotas de Frush que infectan a las personas cercanas. Pero observe cómo la carga viral va a ir disminuyendo a lo largo de los días hasta que prácticamente en fase 3 ya no hay virus, pero el paciente sigue mal. Sigue mal porque empieza a partir de unos 7 a 10 días una respuesta inflamatoria del huésped que va a ir amplificando y llegando a predominar en la fase 3, en donde la respuesta hiperinflamatoria causa los efectos ya no citopatogénicos del virus, sino más bien una respuesta autodeleteria. El mismo huésped, a través de sistemas de inflamación, causa un daño a nivel de los tejidos. Y conforme pasan las etapas, se va apareciendo signos y síntomas clínicos, y cada una de esas etapas ha sido extensamente estudiada y se ha propuesto potencial terapéutico con base en los mecanismos de acción de las estrategias tanto farmacológicas como no farmacológicas. Entonces, para resumir, este esquema de evolución lo que nos quiere decir es que en la fase inicial debemos buscar tratamiento para reducir la carga viral, y en etapa ya más tardía lo que debemos concentrar es tratar la inflamación. Esta es la razón por la cual tenemos un esquema de tratamiento farmacológico entre comillas más específico, a base de hidroxicloroquina, acitromicina, lopinavir, ritonavir, el remdesivir, ivermectina, los esteroides, la plasmaféresis, tocilizumab, la anticoagulación y muchas otras opciones que han sido estudiadas. De este menú de opciones podemos separar en que las primeras 5 opciones son estrategias más dirigidas a combatir el virus,
Y las demás estrategias tienen que ver más bien con el freno de la hiperinflamación. Sin embargo, de este menú podemos decir que hasta el momento, más de un año de estar lidiando con esta pandemia y en su paso ha contagiado a millones de pacientes y ha llevado a la tumba también cientos de miles de pacientes, no hay ningún consenso todavía. A pesar de la gran cantidad de literatura publicada, no hay ningún consenso y lo que existe más bien son opiniones de expertos y también a veces algunas observaciones a partir de casos clínicos. Es el concepto de que todavía estamos en la fase de aprendiendo sobre la marcha. Y en este proceso de aprendizaje sobre la marcha, nos damos cuenta de que los tratamientos para la enfermedad de COVID-19 ha superado toda la imaginación en cuanto a publicaciones que avalaban una estrategia y luego, poco tiempo después, se desecha como una basura de información. Bueno, vamos a ver algunas de estas estrategias. Una de las que se había probado a partir de estudio de paciente tratado para la enfermedad de MERS y SARS-CoV-1 fue la hidroxicloroquina. Pero al principio se había utilizado la cloroquina, pero esta droga antipalúdica se asocia con mayor cantidad de efectos adversos, por eso se ha sustituido en lugar de la cloroquina por hidroxicloroquina, que es el plaquenol. Ahora, alguien podría estar cuestionando, ¿y cómo es que un medicamento antipalúdico ahora lo estemos utilizando para terapia contra COVID-19? Parece algo como contraintuitivo, que tiene que ver un parásito con una partícula virus que es mucho más pequeña en tamaño nanométrico. Pues muchas de estas indicaciones fueron observaciones de forma serendípica, que los pacientes que tenían MERS y aquellos que tenían SARS-CoV-1, de forma fortuita se le había prescrito estos medicamentos. De hecho, algunos pacientes que tenían enfermedad inmunológica que tomaba de base el plaquenol, pareciera que tenía una mejor evolución, pareciera. Y entonces se empezó a interesar en cuál sería el potencial mecanismo de acción de la hidroxicloroquina en COVID-19. Y se propuso como mecanismo de que este medicamento, la hidroxicloroquina, interfiere en la interacción entre el virus a través de la proteína S con el receptor en la membrana de las células, el receptor para la angiotensina 2. Y esto fue inclusive aún más interesante cuando empezaron a publicar alguna serie de casos. Y una serie de casos muy llamativo fue la que publicó este doctor, el virólogo infectólogo Didier Roth, del Instituto de Infecciones del Mediterráneo de Marsella, un virólogo de renombre a nivel internacional. ¿Y qué fue lo que se encontró en el grupo de Roth y colegas? Ellos encontraron y publicaron en esta revista International Journal of Antimicrobial Hygiene del año 2020, cuando ellos prescribieron la hidroxicloroquina, encontraron de que los pacientes que permanecían con la prueba de PCR positiva, a lo largo de los días, ellos hacían hisopado todos los días, y se vio que el porcentaje entre los pacientes que no se le hacía nada para negativizar la PCR era bastante baja. Vea que a los 6 días prácticamente la línea está horizontal. Pero cuando se le prescribió a 16 pacientes hidroxicloroquina, como una magia, ¿verdad? Que muy rápidamente, a partir del tercer día, se produce este punto de inflexión y prácticamente a la semana, uno de cada 5 pacientes permanecía con PCR positivo. Mientras tanto, 4 pacientes se negativizaron de la prueba de PCR, que como sabemos detecta partículas virales. Y fortuitamente,
Algunos pacientes inclusive tenían infecciones por otras razones y a esos pacientes se le había prescrito acitromicina. Y ahí sí, la magia apareció, porque al quinto día, los 6 pacientes que recibieron acitromicina, no por una razón de pensar de que podía ser útil en el tratamiento de SARS-CoV-2, sino que era prescrito por otras infecciones. Y todos los 6 negativizaron la prueba de PCR. Entonces, y ya está. Con esto apareció la magia de la hidroxicloroquina y acitromicina. Un estudio de muy pocos casos y también hoy en día ya sabemos de que por evolución natural muchos pacientes simple y sencillamente negativizan antes de la primera semana la prueba de PCR. Entonces, estos estudios fueron muy preliminares, aparecieron allá por marzo y abril del 2020. Y ya sabemos todo el revuelo a nivel mundial, cuando en ese entonces todavía el presidente Donald Trump decía que ya se había encontrado la cura para la enfermedad por SARS-CoV-2. Y de hecho, él, no siendo médico, recomendaba el uso de hidroxicloroquina. De hecho, cuando él fue positivo, aparentemente también se había tratado con hidroxicloroquina. Pero independientemente de todo ese revuelo mediático, ¿en qué quedamos con la hidroxicloroquina? Bueno, al principio no era mucha la cantidad de información, pero ante la incertidumbre, cualquier cosa que pareciera marginalmente más efectivo que un tratamiento a base de placebo era como una candelita de esperanza. Y así fue como empezaron a aparecer diferentes publicaciones. Muchas de estas publicaciones, por ejemplo, esta de abril de 2020, eran publicaciones que todavía no había pasado el visto bueno final de un comité editorial, el concepto de los artículos preprint, preimpresos. Y muchas de estas publicaciones se fueron compartiendo, pero ya con el paso de los meses empezaron ya a aparecer más evidencia conforme fueron publicando estudios más serios. Y así fue como empezaron a aparecer más y más publicaciones enterrando la cloroquina y la hidroxicloroquina para el manejo de los pacientes con coronavirus, con COVID-19. Y claramente ya aparecieron publicaciones donde se encontró de que no solamente no modificaba la evolución, sino que algunos pacientes sufrían de arritmias porque, como sabemos, la hidroxicloroquina a dosis altas puede causar cardiotoxicidad porque prolonga el intervalo QT. Y así fue como la hidroxicloroquina, que se había anunciado con bombos y platillos por la comunidad no médica y algunos médicos, en realidad podemos decir hoy de que la hidroxicloroquina es una farsa para el tratamiento de enfermedad por COVID-19. Pero hoy lo podemos decir, no así, hace poco más de un año, en donde la hidroxicloroquina, el plaquenol, fue parte del protocolo de manejo de los pacientes con COVID-19 en la seguridad social. De hecho, vamos a recordar las guías que se había publicado en el 20 de marzo del 2020. Y esta carta del Comité Central de Farmacoterapia revisó la evidencia hasta ese momento de la terapia farmacológica disponible para el tratamiento de COVID-19. Y para pacientes adultos, aquí hablaba de que se prescribía hidroxicloroquina 310 miligramos a una dosis de 400 miligramos. O sea, la presentación viene 400 miligramos, pero 310 miligramos corresponde a hidroxicloroquina. Y a las 12 horas y 400 miligramos cada día durante 5 días. Esto, sin embargo, en la actualidad ya la práctica fue desechada porque la evidencia habla de que no tiene utilidad y más bien puede agregar efectos secundarios. Bueno, pero aquí abajo
aparece otro renglón que dice lopinavir, ritonavir, cada 12 horas por 10 días. ¿Y qué es lopinavir y ritonavir? Es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de los pacientes con HIV, un retrovirus. Se comercializa con el nombre de Kaletra, suena bastante lógico porque coronavirus es un retrovirus, es un virus ARN y HIV también es un retrovirus. Entonces, lo que es bueno para el ganso tal vez también sea bueno para la gansa, pero también la esperanza se esfumó muy rápidamente. De hecho, aquí en New England Journal of Medicine se publicó hace ya más de un año este ensayo de lopinavir, ritonavir entre los pacientes adultos afectados por SARS-CoV-2 en la ciudad de Wuhan. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Aquí está la tasa de mejoría versus tiempo a los 28 días. Y observe acá en esta curva, en color rojo, la que corresponde a ritonavir, lopinavir, y en celeste el control. Entonces, al final, la diferencia entre la curva de lopinavir, ritonavir, o sea, la Kaletra, versus el grupo de control, fue exactamente lo mismo a los 28 días. Entonces, la conclusión, y eso ha sido repetitivamente encontrado en las publicaciones subsecuentes, es que si nosotros prescribimos lopinavir, ritonavir, estamos prescribiendo prácticamente placebo. Y es un placebo inclusive caro. Por ende, las guías de marzo del 2020, emitido por el Comité de Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro Social, podemos decir de que tanto hidroxicloroquina como el lopinavir, ritonavir son ya dos medicamentos que ya no se utilizan. No se recomienda y la indicación de Kaletra sigue siendo actualmente para los pacientes con HIV, pero no tiene ningún lugar ni Kaletra ni el plaquenil entre los pacientes con enfermedad por COVID-19. Entonces, ya aquí descartamos hidroxicloroquina, ya también descartamos ritonavir, lopinavir, más allá de cualquier duda. Pero también durante la pandemia, al principio, se había propuesto de que otro medicamento antirretroviral, el remdesivir, podría ser de utilidad. Este medicamento se utilizó principalmente para los pacientes de la infección por MERS-CoV. Pero, ¿qué dice la evidencia? Conforme se fueron publicando más y más casos, el remdesivir, que era un medicamento que se cifraba muchísimo las esperanzas, inclusive una iniciativa de la Organización Mundial de Salud que involucró a más de 30 países y decenas de miles de pacientes, el estudio Solidarity, se encontró de que el uso de remdesivir, luego de una observación de 22 de marzo hasta el 4 de octubre que se cerró el reclutamiento, incluyendo un total de 11.330 pacientes que estaban en 405 hospitales de 30 países y de 6 regiones de la OMS. Al final, lo que se intentaba era, mediante el estudio Solidarity, si el remdesivir podía modificar la mortalidad, la necesidad de iniciar ventilación mecánica y acortamiento de los días de hospitalización. ¿Qué fue lo que se encontró en el estudio Solidarity? Bueno, es más que evidente, ¿verdad? 28 días de observación, miles de pacientes, y esa es la curva de control en celeste, y la curva calcada prácticamente de remdesivir a los 28 días. No hubo ninguna diferencia entre remdesivir, que es muchísimo más costoso en comparación con el lopinavir, ritonavir. Entonces, en esta misma publicación del estudio Solidarity de New England Journal of Medicine, básicamente en el estudio se encontró lo siguiente. En cuanto a remdesivir, ¿cómo está el resultado final de
del gráfico de bosque, forest plot. Bueno, aquí está el rombito. Esto es la línea de neutralidad. Está en puro centro. Remdesivir no sirve. ¿Qué tal con la hidroxicloroquina? Está acá. El rombo más tirado hacia el grupo control, o sea, peor que cuando se le da el tratamiento activo, o sea, hidroxicloroquina, nunca más. Lopinavir, ritonavir, el rombito, ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? Justo en la raya de la neutralidad. No sirve tampoco, igual que el placebo. Y también se había valorado la utilidad del interferón. ¿Y por dónde está el rombito? El rombito está acá, más hacia el control, o sea, hacia el placebo. Entonces, vea que ningún medicamento valorado en el estudio Solidarity tenía el rombo hacia acá, hacia el tratamiento activo. El gráfico de bosque enterró al remdesivir, a la hidroxicloroquina, al lopinavir y al interferón. O sea, en otras palabras, en esta publicación reciente de New England Journal of Medicine de los resultados del estudio Solidarity, el lopinavir, interferón, hidroxicloroquina, remdesivir, todos a la basura. Bueno, entonces no tenemos casi nada, pero también hubo otro medicamento que surgió como interés terapéutico, la ivermectina. Igualmente genera duda. Ivermectina es un medicamento para lombrices. Entonces, un medicamento que es un antihelmíntico para terapia anti-SARS-CoV-2 suena rarísimo. Suena rarísimo. Entonces, ¿de dónde surgió el interés hacia la posibilidad de que se pueda utilizar para tratamiento de SARS-CoV-2? Bueno, resulta de que hubo algunas publicaciones, esas publicaciones preprint. Dentro de eso está este de Cali y colegas, publicado en Antiviral Research del año pasado. Y el título dice, así a grandes rasgos, de que ivermectina inhibe la replicación de SARS-CoV-2 in vitro y además es aprobado por la FDA. Entonces ya está. Significa que la FDA ya aprobó la ivermectina para el tratamiento de SARS-CoV-2. Pero hay que leer las cosas con más detenimiento y con más malicia. Ahora que abunda un montón de publicaciones y la gente comparte compulsivamente artículo y artículo y muchas veces comparte decenas de artículos y ni siquiera ha revisado y solo se va por el título. De hecho, vean lo que dice el título. Así como está, si uno no lee con precaución, puede llevarse la idea de que la ivermectina es un medicamento aprobado por la FDA para inhibir la replicación de SARS-CoV-2 in vitro. Pero, ¿de dónde viene el interés? Aparentemente, la ivermectina tiene la posibilidad in vitro, de que el coronavirus no logra entrar al núcleo. Aquí estamos en el citoplasma, aquí estamos en el núcleo, aquí está la membrana, para que el coronavirus entre al interior y aprovechar la maquinaria para replicar, necesita entrar. Y para entrar necesita un transportador transmembrana nuclear. Y la ivermectina, con esta molécula, tiene la posibilidad de que bloquea la entrada del coronavirus al interior, porque bloquea esta puerta de entrada. Bloquea esta puerta de entrada y consecuentemente ahora la infección no se puede continuar porque ya no hay replicación viral. Entonces aquí es tiempo de hacer una pausa. Dos conceptos que tenemos que entender. Primero, que la hidroxicloroquina inhibe la entrada del virus a la célula. Por lo menos ese es el mecanismo propuesto. Y el otro concepto que tenemos que llevar es que la ivermectina inhibe la entrada del virus al núcleo. Entonces, la hidroxicloroquina no permite la entrada del virus al interior de la célula. La ivermectina, con el virus ya dentro, no permite la entrada del virus al núcleo y bloquear la replicación viral. Esos son los mecanismos propuestos. Pero vamos a revisar con más detalle otra vez, para no ir de bruces
y no caer de inocente, porque aquí está el título, pero este título dice que la ivermectina es una droga aprobada por la FDA, pero no significa que la FDA aprobó la ivermectina para el tratamiento de SARS-CoV-2. Y esto es porque existen muchos medicamentos que ya tienen el aval de la FDA, pero ¿para qué? En este caso la ivermectina para los lombrices, no para SARS-CoV-2. Entonces, yo diría que estos autores redactaron un artículo con toda la maldad del mundo, porque aprovecha gente descuidada y entonces cuando solamente lee el título y no toda la reacción completa y hacer una lectura crítica del artículo, lleva de bruces a la gente a prescribir masivamente la ivermectina, haciendo creer de que ya está la cura para SARS-CoV-2. Y ciertamente en estudio in vitro se encontró de que la ivermectina puede reducir la carga viral, pero es in vitro. Los investigadores de este artículo con el título malintencionado, lo que hicieron fue ver si el virus podía o continuaba en la muestra in vitro, y ellos encontraron de que a 3 días la cantidad de partículas de ARN de células que tiene todavía el virus se reduce significativamente. No solamente en el virus, sino también, pero no solamente en la célula, sino también en el supernatante del cultivo viral. Entonces, este hallazgo de que a los 3 días reduce la carga viral en la muestra de cultivo viral se resume en la conclusión de que la ivermectina reduce la carga viral, pero in vitro. Entonces, es importante, ¿verdad?, de que muchas veces si usted redacta un título, le tira una carnada y mucha gente se va de bruces, como esta película que todos nos acordamos, Harry Wormwood, la frase célebre: cada minuto nace un tonto y lo vamos a aprovechar. Y ahora existe otra nueva pandemia, y esta nueva pandemia está representada por la pandemia de los prescriptores compulsivos. Y la ivermectina, inclusive al principio hubo médicos que hacían receta de forma masiva para tener una especie como de depósito, de reserva de ivermectina. ¿Quién sabe para qué intenciones? ¿Para autoprescripción o cree que se va a agotar la ivermectina? Pero hoy en día la ivermectina sigue siendo un medicamento ya aprobado por la FDA, de eso no hay ninguna duda, pero para otras enfermedades, como por ejemplo la escabiasis en especialmente ancianos de instituciones de cuidado. Bueno, pero vamos a ver lo que se hace en la realidad. En el mundo real, sí utilizamos la ivermectina. Ese es el protocolo de manejo de paciente hospitalizado con COVID-19 en el Hospital Calderón Guardia. Se ha ido actualizando, pero lo que no se ha cambiado es la prescripción de albendazol, 400 miligramos por día durante 3 días, y la ivermectina, 12 miligramos vía oral stat, y 7 días después se repite la dosis. Entonces, aquí la pregunta del millón es, ¿cómo es que la evidencia dice que no sirve y sin embargo en el mundo real sí prescribimos la ivermectina? Y no solamente la ivermectina, sino que aparte de eso se le coasocia con el albendazol. Pero estos dos medicamentos se utilizan con la intención más bien como desparasitante, porque estos pacientes están inmunosupresos primero por el virus y también por la dosis de dexametasona que se le prescribe. Entonces, el esquema es lo siguiente: albendazol, 400 miligramos por día durante 7 días, y la ivermectina, 12 miligramos vía oral stat, y repetir en 7 días. Entonces, veamos la presentación de la ivermectina. Vienen tabletas de 6 miligramos. Entonces, son 12 miligramos. Eso significa, eso es el concepto de fluencia cognitiva, entender las cosas de forma fácil.
darle al paciente 2 tabletas ahora y en una semana se le da otras 2 tabletas y nos desentendemos de la ivermectina, cuya intención es como antiparasitante en un paciente inmunosupreso, no como un medicamento para combatir el SARS-CoV-2. Y el albendazol, ¿cómo lo prescribimos? Viene en tabletas de 200 miligramos, la dosis es de 400 miligramos por día durante 3 días. O sea, influencia cognitiva, albendazol, 2 tabletas por día durante 3 días. Bueno, hasta el momento, ¿qué hemos dicho? De que hay muchos medicamentos probados contra SARS-CoV-2 y son muy eficaces. Sí, muy eficaces para sembrar incertidumbre, para aprovechar lectores descuidados y empiezan las prescripciones compulsivas. Entonces, hasta el momento, todos los medicamentos que hemos revisado son medicamentos que para SARS-CoV-2, basura, no sirve para absolutamente nada. Y ya cuando está en una etapa más avanzada, es decir, en la tercera etapa, viene la etapa hiperinflamatoria. En esta etapa hiperinflamatoria debemos controlar la respuesta autodeleteria del sistema inmunológico contra el huésped. Es decir, la liberación masiva de mediadores puede causar un cuadro que se llama el síndrome de tormenta de citoquina. También se le conoce como el síndrome de liberación de citoquinas. Hay muchos nombres, pero describe el mismo fenómeno. Y para el diagnóstico de un síndrome de tormenta de citoquina se necesita 3 criterios. Primero, que la interleuquina esté por encima de 40, que la ferritina esté por encima de 1000 y que el dímero D esté por encima de 1000. Ahora existen muchos cuadros que en realidad antes no lo escuchábamos, pero ahora sí. Entonces, esto da la impresión de que el síndrome de liberación de citoquina o el síndrome de tormenta de citoquina es algo exclusivo de SARS-CoV-2, de COVID-19. De hecho, antes no se hacía exámenes para interleuquina 6 y para ferritina. Como es algo nuevo y no se oía, pero ahora sí está en la práctica, entonces esto nos ha creado una especie de espejismo, de que es algo específico para COVID-19. Sin embargo, vean ustedes esta publicación de medicina intensiva, dice síndrome de liberación de citoquinas, una nueva entidad en cuidados intensivos. Sí, pero vamos a ver la fecha. La fecha de entrada al comité editorial fue en el año 2018, se publicó en 2019, o sea que el síndrome de liberación de citoquina no es exclusivo de COVID-19. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar hasta el momento es que el síndrome de liberación de citoquina o el síndrome de tormenta de citoquina ya existía antes de COVID-19. No llevarse la impresión de que es algo inédito, que solamente en los pacientes con SARS-CoV-2 está presente. Pero revisemos la fisiopatología de este síndrome de liberación de citoquina o el síndrome de tormenta de citoquina. Aquí en esta publicación se ve la fase de viremia, que son en los primeros 7 días, una fase aguda en donde se mezcla la respuesta citopatogénica del virus y la respuesta autodeleteria de un sistema inmunológico alborotado. Y si el paciente logra sobrevivir, entonces llega a la fase de convalecencia o de recuperación. Entonces, en esta fase aparece el término de liberación de citoquinas. Y uno se puede abrumar con la cantidad de mediadores que aparece aquí. Ese montón de sustancia que aparece que muchas veces ni siquiera lo habíamos escuchado y el mecanismo de interacción desde el punto de vista fisiológico es muy complicado, muy complejo. Y estas sustancias se liberan por la interacción de las células del sistema inmunológico, los monocitos, son culpables de una serie de mediadores que se libera y se amplifica. Se libera un montón de citoquinas
Aquí hay una lista grandísima. Estos medicamentos, estos mediadores, muchas veces uno se queda pasmado, ¿verdad? Con las siglas, con los nombres, y a veces uno se cuestiona si esas cosas realmente existen o no, pero ahí está, el caldo de sustancia, por fe, debemos aceptar que existe. Pero uno muy importante es la interleuquina 6, porque la interleuquina 6, de hecho es la que se mide, interleuquina 6, produce un montón de efectos pleiotrópicos con daño a nivel de distintos sistemas. Dentro de eso está el sistema de la coagulación, es quizás uno de los malos en la respuesta inmunotrombótica asociada a COVID, el síndrome de RITAC. Bueno, por eso es que tenemos que enfocar ahora más bien al tratamiento de la liberación de citoquinas. Y para ello existe una serie de propuestas: esteroide, plasmaféresis, tocilizumab. Inclusive la anticoagulación es en parte también el manejo del síndrome de liberación de citoquina, porque la consecuencia es que esos pacientes tienen un estado inmunotrombótico. Entonces, la pregunta del millón, esteroide. Entonces, de aquí para arriba, estos medicamentos, hidroxicloroquina, acitromicina, lopinavir, ritonavir, remdesivir y ivermectina, estas 5 moléculas, basura. Y vamos a revisar entonces a ver si estas 3 opciones sean más prometedoras. Y en el caso de los esteroides, la pregunta del millón siempre, ¿verdad? ¿Usar o no usar esteroide en pacientes con COVID-19? Y los esteroides son medicamentos muy baratos que han superado la prueba de tiempo. Se empezaron a utilizar desde los 60s, y estos medicamentos al principio valía su peso en oro, pero con el paso de los años se abarataron a tal punto de que los esteroides actualmente son medicamentos baratísimos de amplio uso, y esto lo que hace es favorecer el mal uso. En algún momento durante mi residencia en cuidados intensivos, los intensivistas me decían: mire, muchacho, no puedes dejar que un paciente se muera en la unidad de cuidados intensivos sin habérsele aplicado una prueba terapéutica con esteroides. Y así hacía. A todos los pacientes le clavábamos esteroide, ya sea un pulso de metilprednisolona de 1 gramo por día por 3 días, o dexametasona o hidrocortisona. Pero después, como en todo, hay vaivenes. Cuando se abusa, empieza a aparecer los efectos secundarios, entonces la gente tiene temor, entonces disminuye el uso y a veces se olvida, y después resurge el interés, y ahí va ese concepto de costumbre o práctica de prescripción al estilo de una montaña rusa, sube y baja, sube y baja. Bueno, pero ¿qué hubo con respecto a los esteroides? Cuando empezaron a aparecer los primeros casos en la ciudad de Wuhan, ante la incertidumbre de qué hacer, entonces empezaba a probar de todo, ¿verdad? Y aquí se cumplió esto que yo escuché como residente en intensivo: muchacho, no se le olvide que todo paciente antes de morir tiene que recibir una prueba terapéutica con esteroide. Y en Wuhan aplicaban lo mismo, le prescribían esteroide a aquellos pacientes que tenían lesión pulmonar grave. Y en la publicación de Lancet, en las primeras publicaciones acerca de SARS-CoV-2, y en 41 pacientes de Wuhan, ellos sí prescribieron en el 22% de los casos. Y vea que hay más tendencia a prescribirlo cuando está en intensivos. La mitad de los pacientes recibieron esteroide, y aquellos que no estaban en unidad de cuidado intensivo, como que había menos propensión a prescribir esteroides. Bueno, pero ya ahora tenemos más evidencia. Recuerden el estudio Recovery. En el estudio Recovery se analizó la dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID-19. Esta es la publicación del estudio Recovery
de febrero del 2021 en la revista New England Journal of Medicine. Y el estudio Recovery básicamente se enfocó en un objetivo primordial: ver si dexametasona 6 miligramos por día durante 10 días. Reclutaron dos grupos: 2.104 en grupos de dexametasona y 4.321, es un número bastante fácil de memorizar, 4.321, para el tratamiento estándar. Entonces compararon, basándose en un objetivo único de interés: ¿cuál sería la mortalidad a los 28 días entre los que recibieron esteroide, dexametasona 6 miligramos por día, versus aquellos que continuaron el tratamiento estándar, pero sin esteroide, sin la dexametasona? Y aquí vemos la curva que resume el estudio Recovery. En color rojo, el grupo de dexametasona, y aquí está la mortalidad a 28 días. Y la línea negra corresponde al tratamiento usual. Entonces vamos a ver con más detalle esta curva, porque esta curva es el resumen del estudio Recovery, pero dentro del protocolo de estudio, lo que hicieron los autores era separar los pacientes en 3 grupos: aquellos que están en ventilación mecánica invasiva, aquellos que solamente está con oxígeno pero no está con ventilación mecánica invasiva, y aquellos que no recibieron ninguno de los dos, ni ventilación mecánica ni oxigenoterapia. Aquí vemos el gráfico de bosque, el forest plot, y ellos encontraron de que para paciente que está en ventilación mecánica y para paciente que está recibiendo oxígeno, los esteroides tienen utilidad, excepto en el grupo donde los pacientes que no recibieron oxígeno no tenían utilidad. Aquí está la línea de neutralidad. Eso sí, si está el rombo aquí hacia el lado de la dexametasona, significa que es mejor, y de este lado significa que es mejor el tratamiento estándar. Entonces, si no está con oxígeno, no le prescriba dexametasona. Si está con oxígeno o si está con ventilación mecánica, prescriba a los pacientes dexametasona. O sea, entre más grave, más beneficio se ha observado con la dexametasona. Entonces, en el grupo donde más beneficio se observó fue en el grupo que recibió ventilación mecánica, porque vea que la curva entre el grupo con dexametasona versus el grupo de tratamiento estándar se empieza a diverger a partir de la primera semana, y es notoria la diferencia a los 28 días. Entonces, el mensaje importante a llevar del estudio Recovery, el estudio más grande que enfoca el tema de la prescripción de esteroides en COVID-19, es que la dexametasona reduce la mortalidad entre los que ameritaron de oxígeno suplementario, pero sobre todo entre los que requirieron de ventilación mecánica. Entonces, ya más allá de toda duda, hay claridad en cuanto a dexametasona, pero también ha publicado en este año una gran cantidad de ensayos en donde ya utilizaban otros esquemas de dexametasona, como por ejemplo 10 miligramos cada 6 horas, dexametasona 5 miligramos por cada 8 horas por 3 días, y 5 cada 12 horas por 3 días, y 5 cada día durante 3 días. Y también algunos protocolos incluso utilizan pulso de metilprednisolona. Y podríamos decir que si uno sigue revisando la literatura, aparecen un montón de, yo diría, gustitos más. Inclusive por ahí pulula un par de publicaciones donde utilizaban hidrocortisona. Pero vamos a ver en el mundo real. En el mundo real, ¿qué es lo que se hace en un hospital en el mundo real? En el Hospital Calderón Guardia se utilizó inicialmente el esquema para los pacientes de UCI: 20 miligramos de dexametasona durante 5 días y una segunda etapa con 10 miligramos de dexametasona por otros 5 días. Y concomitantemente recordar de que con esta dosis de dexametasona no hay que olvidar, ¿verdad?, prescribirle concomitantemente albendazol y la ivermectina.
Pero a raíz de la publicación del estudio Solidarity, se hizo una actualización de la guía de manejo para los pacientes a nivel del Hospital Calderón Guardia. Entonces, actualmente lo que se prescribe es el esquema de recovery, que básicamente sería 6 miligramos de dexametasona por día durante 10 días. Conste que no significa que otros esquemas no sirvan, simple y sencillamente aquí lo que se está haciendo es seguir el protocolo del estudio recovery. Bueno, vamos a poner como ejemplo. Si el paciente te ingresa hoy y necesita oxígeno o está en ventilación mecánica, entonces hay que prescribirle un total de 10 días. 6 miligramos, digamos, hoy 13 de mayo y finalizar hasta el 22 de mayo. 4 días acá, 6 días acá, un total de 10 días. Y también hay que enfatizar de que en algunos momentos las ampollas de dexametasona vienen de 5 miligramos. Actualmente tenemos ampollas de 4 miligramos. O sea, a manera de afluencia cognitiva, lo que tenemos que prescribir al paciente sería ampolla y media de dexametasona por día durante 10 días. Y no más de esto, porque se ha observado que dosis altas de esteroide y durante ciclo excesivamente largo, más allá de los 10 días, lo que se ha observado es que hay un precio inaceptable de pagar, que es la inmunosupresión, y aparece sobreinfecciones o coinfecciones a raíz de esta inmunosupresión. Y prácticamente esos pacientes recibiendo esas dosis de esteroide junto con la disregulación inmunológica provocada por el virus, podemos decir que más allá de unos 7 a 10 días, literalmente enfrente de nosotros hay un paciente que está con SIDA, obviamente con Western Blot y ELISA negativo, pero su comportamiento clínico es exactamente igual que un paciente con SIDA. Está a merced de gérmenes oportunistas. Y es la razón por la cual nosotros vemos un montón de pacientes con aspergilosis, con cándida, y esos son gérmenes oportunistas.